Sí, mira. Estamos de regreso, vamos a saludar con muchísimo gusto, como siempre, Eduardo Vizcayart. El día de hoy, Vizca, qué gusto tenerte en el programa. El día de hoy te preguntaría si este Madrid, este Real Madrid, tiene con qué ganarle al City en caso de que el City sea el próximo rival. ¿Cómo te va, Beto? Bueno, no sabremos si es el City o si va a ser el City el rival de Real Madrid. Todo indica que por los últimos tiempos se han cruzado tantas veces que puede llegar a ser. Hay algunos que, como dicen ahora, lo han manifestado, como es el caso de Courtois, que van a volver a jugar contra el Manchester City, pero no lo sabemos. Si le tocara al City, yo creo que serían muy malas noticias para Real Madrid. Un abrazo, Eduardo. Kylian Mbappé, te quiero preguntar por él. No apareció en el juego contra el Benfica, despertó dudas, la versión salió de la prensa francesa. Pero yo no sé, no sé si tú te quedas más tranquilo, más preocupado después de escuchar a Álvaro Arbeloa refiriéndose a la ausencia de Mbappé, a su convalecencia y cuánto puede tomar su regreso. Mira, más o menos, Ciro. Yo creo más o menos interpretar que lo van a cuidar a Mbappé para que pueda llegar a estar para cuando dentro de más o menos 12 días, 12, 13 días, se enfrenten al que les toque en el sorteo de mañana a las 5 de la mañana, hora de México, en los octavos de final de la Champions. Yo creo que, como me preguntaba Beto, todo el mundo prende velas para que sea el Sporting de Lisboa o el Sporting Club de Portugal. Pero aún así, yo creo que lo de Mbappé, y empalmo un poco tu pregunta para profundizar la de Beto, Mbappé está pensando en la Copa del Mundo. Venían ustedes hablando de los jugadores, de que le van a sacar a los clubes mexicanos y que Chivas por ahí se veía perjudicado. Y Mbappé tiene que pensar en un mundial, en la posibilidad de llegar a 3 finales consecutivas, que es bastante factible porque Francia parte muy bien para esta Copa del Mundo. Entonces, seguramente eso pesa, pero yo creo que Arbeloa está escondiendo las cartas. Y volviendo a lo que decía Beto, hay quien dice también que el peor enemigo del Madrid en la Liga es que al Madrid le siga yendo bien en la Champions, porque así va a seguir con un calendario, con un calendario poblado y quizá con un plantel que no va a dar para los dos frentes. Vizca, el saludo. Ya hablaron del Manchester City, del Real Madrid. Por supuesto hay que ponerlos siempre como candidatos junto al actual campeón, que es el Paris Saint-Germain. Seríamos injustos si no mencionamos al Bayern o al Arsenal, que firmó la fase de grupos con ese récord perfecto, con pleno de victorias. Dentro de estos candidatos, podríamos hablar del Barcelona. ¿Será el año de un Barcelona al que le sigue pesando la ausencia, la baja de Íñigo Martínez, la ausencia de Pedri? Hay que ponerle asterisco, ¿no? Si estará presente o no Pedri en el conjunto culé. Claro. ¿Tú ves al Barcelona peleando por esta Champions? ¿Cómo te va, Julia? La verdad es que yo veo al Barça otra vez más o menos a las mismas alturas de la temporada pasada, o sea, con un... Sí, dependiendo de cómo le toque el sorteo, porque le puede tocar Paris Saint-Germain, que de repente pase esto, ¿no? O Newcastle es la otra opción. Sí. Que el Barça pueda llegar, porque París está a la baja, no lo vimos pasar de un modo muy elegante, no le sobró nada en la serie frente al Mónaco, y eso que jugó de los 180 minutos, jugó creo que 74, si las cuentas no me fallan, con más jugadores, sí, sin olvidarlo. Pero la temporada pasada fue así, Vizca, el Paris Saint-Germain, y terminó coronándose campeón, tampoco le fue tan fácil. Te recuerdo algo, Stade de Brest en esta misma fase 10-0 fue. Bueno, y ahora si Faes cabeceaba mejor, veíamos el alargue, que seguramente le iban a ganar en el alargue, era muy probable que sí, pero me dejó muchas dudas lo que vimos. Mucha gente dice, bueno, pero están saturados de partidos. El Atlético de Madrid ha jugado más partidos a estas alturas de la temporada que el propio Paris Saint-Germain. Entonces, sí, yo creo que lo que puede tener es campeonitis, que tiene mucho ruido, la lesión de Dembélé, la lesión de Fabián Ruiz, el problema de Hakimi fuera de los estadios, o sea, y quizá que, no sé, por ahí Luis Enrique se ha desgastado un poco más de la cuenta.
Sí. Hablabas del Atlético de Madrid. Te digo, el Barça está. El Barça está. El Barça está. Y por ahí un poquito más también. Estés también. Sí, eso es muy importante. Sí. Arriba el Barça. Oye, y hablabas hace un momento... Depende de Pedri, depende mucho de Pedri y de Rafinha. Totalmente. Hace un momento mencionabas al Atlético de Madrid, que ha jugado un montón de partidos y algunos de ellos sin el mínimo de tiempo de recuperación entre uno y otro. La programación ha sido muy cruel para un Atlético de Madrid que avanzó, le ganó al Brujas. Sorloth es el que da su mejor exhibición. Una pregunta va encaminada a Julián Álvarez y su nivel en la actual temporada, Eduardo. Y la otra tiene que ver con el Atlético. Si crees que le pudiera hacer faena al Liverpool si es quien le toca para la ronda de octavos. Bueno, volvemos a lo mismo. Mañana 5 y algo, 5 y 20, por ahí sabremos si es Tottenham, que es las velas que prenden por allí, por el Metropolitano, o si es Liverpool. No es la mejor versión de Liverpool, pero es un Tottenham que parece que tiene esta carta, y algunos dicen que, ojo, con que no pelee, o ya está metido en la pelea por el descenso, ojo que en 2 partidos más ya no esté metido con el agua hasta el cuello. Un equipo que ha cambiado de entrenador y que el año pasado ganó la Europa League, inexplicablemente está en estas situaciones. El Atlético, yo sigo diciendo que es un equipo peligroso, se ve, Julián no está en su mejor versión, Ciro, creo que le ha afectado un poco un aspecto de la caída de juego que de De Paul, por ejemplo, no se acuerda nadie, pero para mí es un jugador que era muy importante en el armado de juego, en el imponer pausas, en hacer que otros futbolistas tuvieran mayor participación, sobre todo los laterales, los defensores. Por ahí De Paul exasperaba, pero hacía que el equipo no jugara tan acelerado en el campo. Ahora, por ejemplo, Koke, en el partido del martes, no cumplió bien con esa función. Julián es, me parece, quien más lo está pagando, y también Baena, porque Baena ha llegado y no logra afirmarse dentro de una estructura que todavía está como pisando sobre tablas flotantes. Y yo al Atlético lo veo peligroso. Otra vez, tiene un punto de inflexión que va a ser el partido del martes de la semana que viene contra el Barça. Si el Atlético avanza a la final de la Copa del Rey, en lo que queda, creo que en la Liga va a tratar de molestar a los 2 grandes que se van a pelear el título, ya no para peleárselo, sino que le va a jugar a muerte los partidos que le queden, y después en la Champions. Esa va a ser la otra carta, además de ver quién le toca en la final, si es que avanza. Vizca, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Gracias, Beto, un abrazo para todos. Igualmente, Vizca, qué gusto verte como siempre. Y claro, es muy apetecible, muy atractivo el que se vayan a enfrentar, que seguramente así será, el Madrid con el City. Lookman sí cayó de pie, ¿eh? Ademola Lookman. Ademola Lookman. ¿Cómo mola Lookman? Dicen en la radio española. Yo, como protesta de cómo me trataron hoy, mañana no vengo. ¿Qué es caray, esto que estás tomando? Qué berrinche. Gracias, Julia, John. No, mañana. Ciro, buenas tardes. No vengo. Vamos a Radio Fórmula.